caminando por la tierra de Israel, Galilea y las aldeas donde se necesitaba que su ministerio se extendiera. Y aquí tenemos una enseñanza bastante interesante. Capítulo 8, verso 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino a él un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Este pasaje bíblico, ya aquí en esta parte bíblica, encontramos a Jesús moviéndose ya en su ministerio. Y en este texto aquí dice que un escriba le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vaya. Es importante notar que para nosotros entender algunos textos del Nuevo Testamento, tenemos que navegar en la cultura muchas veces para poder tener una mayor comprensión. Jesús le dice a este escriba, que era uno de los funcionarios de Israel. Un escriba era un maestro, un escribiente, alguien que redactaba los manuscritos, una persona de mucha importancia, porque no todos gozaban del privilegio de leer y escribir, y sobre todo un escriba, alguien a quien usaban para redactar documentos de manera tal que un escriba, siendo un funcionario importante, se le acerca a Jesús y le dice: te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dice: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego ahí entonces en esa misma escritura, en el verso 21, encontramos que dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mis hermanos, si leemos un texto bíblico como este y no nos detenemos un poco a analizar, a traer una exégesis y un análisis del texto, pudiéramos nosotros llegar a la conclusión de que Jesús no tenía sentimiento, por el hecho de que este discípulo le dice a Jesús: deja que yo entierre a mi Padre y te seguiré. Y Jesús le dice a él: deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú, sígueme. Pudiéramos nosotros pensar que Jesús era un hombre sin sentimiento al decirle esto a este hombre, ya que en Israel el luto es uno de los elementos que acompaña a las personas en el momento de la muerte. El que está vivo se enluta, y en Israel se guardan unos requisitos en torno al luto. Y si nosotros no nos detenemos a analizar, a hacer un análisis, pudiéramos pensar que Jesús no tenía sentimientos. Sin embargo, tenemos que irnos a la cultura de la palabra de Dios, porque es importante que entendamos cosas que suceden en Israel y que sucedían en los tiempos antiguos en las naciones, como en el caso de Egipto, ya que Israel
agarró muchas culturas egipcias y la llevó a la práctica. Entonces, para nosotros poder tener una mayor comprensión de lo que es el Nuevo Testamento, debemos detenernos un poco a estudiar y analizar algunos aspectos del Antiguo Testamento. En este caso, es bueno que nos detengamos a estudiar la cultura, la cronología muchas veces, la arqueología y demás. Pero al leer este pasaje bíblico, estamos aquí viendo a Jesús moviéndose, y en el llamado, y dentro del llamado, encontramos aquí que un escriba le dice: te seguiré a donde quiera que vaya. Entonces Jesús le dijo: bueno, yo te voy a poner las condiciones para que tú sepas. Las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si esa es tu condición, si lo que tú estás diciendo lo estás diciendo de corazón, si tú me quieres seguir, entonces debe comprender en la situación en la que te vas a meter. Sabes que muchas de las veces vamos a estar en lugares donde no tendremos una casa. Sabes que vas a estar en un lugar donde tendremos frío, donde vamos a tener que entrar hasta en una cueva que encontremos. Si esa es la condición, ¿por qué, mis hermanos? Porque Él no está hablando con un hombre común, Él está hablando con un escriba. O sea, una persona de posición, una persona que tiene un lugar donde vivir, una persona que tiene una casa, que tiene una comodidad. Entonces, si se dedica a ir a donde quiera que Jesús vaya, entonces Él va a tener que dejar su comodidad, entonces, e irse a vivir en el ambiente que Jesús estaba viviendo terrenalmente aquí. No sé si usted me está siguiendo el hilo. Entonces, si usted tiene ahí un lápiz y papel, anote, póngalo ahí. Si tiene una mascota o algo, yo quiero darle algunas enseñanzas bíblicas para que usted tenga una idea de el por qué Jesús en el verso 21 a este discípulo le dice: deja que los muertos entierren a su muerto y ven, sígueme. O sea, para que usted pueda comprender el texto y quizás alguien lo lea y hasta le diga a usted que Jesús no tenía sentimientos, porque hay pasajes bíblicos muy fuertes y hay otro pasaje que dice: el que no dejare padre, madre, hermano, esposa por mí, no es digno de mí. El que no dejare padre y madre por mi causa, no es digno de mí. Entonces, cuando nosotros leemos esos pasajes de manera cruda, sin análisis, pudiéramos pensar que Jesús era un hombre que no tenía sentimiento. Entonces, es importante que nosotros vayamos a la Escritura y entendamos esto. En el capítulo 50 de Génesis, vamos a extraer una enseñanza aquí para que usted tenga una idea. En el capítulo 50 vamos a encontrar que el padre de José, Jacob, muere. Y aquí tenemos una enseñanza que pudiéramos nosotros hacer un análisis para entonces luego llevarlo a ese texto que está en Mateo capítulo 8, verso 21. En el capítulo 50 de Génesis, si usted me está siguiendo, vamos a encontrar lo siguiente. Miren lo que dice el capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de embalsamados, y lo lloraban los egipcios 70 días. Vamos a poner un poquito en contexto todo esto para que usted tenga una idea. José
como su papá muere, dice que lo lloró. O sea, se tiró al rostro de su padre y lo lloró. Entonces, aquí dice que José mandó a buscar a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos lo embalsamaron. Cumplidos 40 días, aquí en la cultura egipcia, este proceso de embalsamación duraba 40 días. En todo este proceso, lo que hacían era que sacaban los órganos internos del fallecido, y aquí entonces utilizaban una especie de natrón. ¿Qué es natrón? Es una sal que utilizaban para embalsamar el cuerpo y que el cuerpo pudiera durar, porque este ritual egipcio de embalsamación de aproximadamente 40 días, en todo este proceso había que hacerlo. Entonces, a los 70 días se lo entregaban a la familia. Fíjense, habían, de acuerdo a la posición de la persona, lo embalsamaban, o sea, en una especie de momificarlo. Entonces, después que lo embalsamaban, lo envolvían en tela, que eso le llaman momificación. Entonces, este proceso, que de 40 días pasa a 70, a los 70 se lo entregan a la familia, y entonces la familia lo entierra. Entonces, fíjense aquí tenemos ya que José lleva a cabo una práctica egipcia. Todos ustedes y yo sabemos que José era gobernador en Egipto. Este proceso de embalsamación se le dedicaba al dios Osiris o a Nimrod, que en esta causa es la representación del dios Osiris. Sin embargo, cabe destacar de que este procedimiento se hacía en el templo de Osiris, pero José, tenemos que tomar en cuenta aquí el contexto de que al padre de José, a Jacob, no lo embalsamaron en el templo de Osiris, debido a que José, al ser hebreo y tener un dominio en la tierra de Egipto, tener el poder que tenía en la tierra de Egipto, no permitió que a su padre lo introdujeran en el templo donde se adoraba al dios Osiris, que era el dios de la muerte. Lo que hace José es, en el verso 1 del capítulo 50, el verso 2 dice: y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Dice: y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis al oído del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, y he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, y allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Es importante aquí, verso 5. Es importante entender estos puntos para luego irnos al Nuevo Testamento, al texto que le dije. José aquí ya no está tan de lleno en la corte. Es importante entender esto, y es lo que hace que funcionarios que están bien cerca del faraón, José le dice: si yo he hallado gracia en los ojos de ustedes, háblenle al oído del faraón y díganle: voy a enterrar a mi padre
porque así mi padre me hizo que yo se lo jurara. Jacob, antes de morir, le dice a su hijo José, no me deje aquí en Egipto. Nosotros tenemos un sepulcro donde están mis padres, mis abuelos. Un sepulcro que Abraham compró. Este sepulcro que Abraham compró en las cuevas de Macpela era el sepulcro que tenía Jacob para que lo sepultaran. Jacob tenía muy en cuenta esto, que él quería que su último descanso fuera junto a sus padres biológicos, a su padre Abraham, a su abuelo Abraham, su padre Isaac, su abuela que estaba allí. También es el lugar donde Jacob enterró a Lea. O sea, es importante entender todo esto porque en el Nuevo Testamento, este pasaje del capítulo 8 que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tiene una explicación. Entonces yo quiero que usted me siga para que usted tenga una idea cuál era la forma en la que en Israel se hacen los actos fúnebres. Aquí tenemos que este grupo de médicos embalsaman a Jacob para llevarlo hacia la tierra de Canaán y sepultarlo en la cueva de Macpela. Esta cueva todavía existe, lo único que está en manos de los árabes y es un poco complicado visitarla, pero las tres religiones más importantes que hay en el planeta, ellas todas convergen y utilizan esta cueva como un medio de meditación, de oración, cosa que no es correcta porque los sepulcros no son para adoración ni para orar, sino que eran solamente para enterrar a las personas. Entonces, mirando aquí este dato importante, la idea principal de por qué los egipcios embalsaman a sus difuntos es porque ellos promueven la idea de que deben mantener el cuerpo intacto para que el alma que anda en los lugares donde tiene que andar, el alma vuelva y encuentre ese cuerpo, un cuerpo todavía estable, en el sentido de que todavía existe el cuerpo. Esa es la idea del pensamiento egipcio. Entonces, ministro Minaya, entonces, ¿por qué José adopta esta cultura? Déjenme decirle que para que a José le entreguen el cadáver de su padre, él tiene que cumplir con estos requisitos, este ritual que se hace en Egipto para él luego partir desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Pero déjenme seguirle leyendo para que usted tenga una idea más acabada. En el verso 6 dice, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de la casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños y a sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y lloraron y llegaron hasta la era de Atop, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamento. Y José a su padre hizo duelo por 7 días. Déjenme explicarle este punto aquí. Cuando ellos llegan a la tierra de Atap, allí entonces se detienen. Y es allí, mi hermano, donde el llanto más grande que se le puede hacer a una persona se hizo. Todo, mi hermano, esto era un espectáculo de la alta. O sea, un espectáculo de la realeza. A Jacob no lo enterraron como un mendigo, no. Le dieron todos los honores que se le podía dar a una persona que tiene todos los cuartos del mundo, porque José era el gobernador de Egipto. Egipto se movilizó
para enterrar a Jacob. Y allí en la tierra de Atab endecharon, se detuvieron allí a llorarlo. Mi hermano, y el llanto fue tan grande, fue tan fuerte, tan profundo, que es allí donde José dice que José por 7 días se detuvieron en la tierra de Atab por 7 días. Porque hay un proceso de duelo en el que la persona, por ejemplo, este proceso de duelo de 7 días se le llama Chevit, que significa enlutado. 7 días. ¿Qué implicaba esto, ministro? Que en esos 7 días José se quita la ropa de gobernador y utiliza tela de silicio. Y entonces entra en una etapa de duelo, de llanto, de luto, y utiliza un ropaje de silicio y se envuelve en ceniza 7 días. Porque a José no se le había muerto cualquier cosa. A José se le había muerto el progenitor de las 12 tribus de Israel. Jacob representaba para José, oye, quedó un vacío tan inmenso en la vida de José, porque José amó profundamente a su padre. Y por si usted no lo sabía, el llanto es más bíblico de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso vayamos al momento de partida, cuando Lázaro muere y Jesús allí profundamente lloró. Cuando lloró tan profundo, la gente comenzó a decir, mira cómo lo amaba. Lo amaba porque para Jesús fue un dolor enterarse de la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, cuando leemos este pasaje de Génesis, es importante entenderlo para que luego nosotros podamos tener una mayor comprensión de ese texto de Mateo capítulo 8, verso 21, donde dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque le voy a explicar cuál es el sentido de este pasaje bíblico, por qué se utiliza. Luego entonces, la siguiente etapa del llanto es 30 días. 30 días. Voy a explicar todo esto. Primero, José lo llora por 7 días y se viste de silicio. Entonces viene un llanto de 30 días y aquí a los 70 días, a los 70, ya entre los 40 y llevado a los 70, este espacio, entonces es que deciden enterrar a la persona. Entonces aquí dice, miren aquí todo este arsenal, aquí esto es maravilloso. Entonces dice el verso 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atab, dijeron, llanto grande es este en los egipcios. Por eso llamaron su nombre Abel Misraim, que hasta al otro lado del Jordán, que está al otro lado del Jordán. Abel Misraim es el nombre de Egipto. Abel Misraim es el nombre de Egipto, que quiere decir vacío. Vacío. Entonces, cuando llegan aquí, en este espacio, hermano, se hace un llanto tan grande que los cananeos corren a ver qué es lo que está pasando. Y al ver toda esta multitud de carros, de carruaje, soldados, todo un séquito militar, toda la milicia de Egipto se envuelve en el sepulcro, en el momento histórico de la vida de Jacob, este patriarca. Y en el verso siguiente, hermano, quiero adelantarme un poquito para darle unas explicaciones muy importantes. El verso 12 dice, hicieron pues los hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad y sepultura en Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. En el verso aquí, quiero detenerme un poquito aquí, mis amados, porque
ahora entiendo más que nunca, y lo he predicado en otros escenarios, el por qué muchas personas gastan miles de dólares, cientos de dólares para traer un difunto de otra nación hacia su tierra, por el hecho de que ya tienen un lugar de sepultura familiar y quieren que todos sus familiares estén juntos allí. Esto no es algo al azar. Abraham compra todo un territorio y cuando lo compra, los moradores de allí le dicen a Abraham: nosotros te daremos el territorio. Y Abraham le dice: no, lo quiero comprar por su justo precio, véndanmelo, porque es el lugar de sepultura, es allí donde Abraham entierra a su esposa, es allí donde Abraham decide honrar en sus últimos momentos la memoria de su esposa, a Sara. Entonces él compra este campo, este territorio, y se lo venden a Abraham. Al comprarlo allí, entonces este espacio de sepultura es el espacio donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Lea, donde está Sara. Entonces Jacob le dice a su hijo José: es allí que quiero que me lleve. No me deje aquí en Egipto. No me deje aquí, sepúltamelo, júramelo. Entonces los hijos de Israel van allí y en la cueva de Macpela, entonces es allí donde introducen a Jacob y le dan la sepultura final. En el verso 14, mi hermano, dice: volvió José a Egipto y sus hermanos, todos que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Es importante aquí, mi hermano, entender que José tuvo que volver a Egipto. Por eso a José no lo mandan solo. A José lo mandan con un séquito de soldados egipcios, porque él era gobernador en Egipto. Y aunque había crisis política en ese momento, él tenía que volver. Por eso, mi hermano, tenemos que obligado presentar estos argumentos para nosotros entender algunos pasajes que están en el Nuevo Testamento, que son difíciles de interpretar, pero que a la vez nos ayudan a comprender algunos enigmas que están en la misma palabra de Dios. Ya cuando entramos al verso 15, mi hermano, muy importante el verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Aquí es donde los hermanos de José entran en pánico, porque ya al morir Jacob, entonces en reprimenda, los hijos de Israel entienden que ya José no tiene una excusa para castigarlo. Ya José aquí tiene la excusa perfecta. Ya mi papá no está, que era el mediador entre nosotros. Ahora me voy a vengar de lo que mis hermanos me hicieron. Y este era el temor de los hermanos de José. Pero aquí vamos nosotros a hacer un análisis profundo, amado, de lo que es el amor, la misericordia. Ellos se asustaron bastante y ya entendían que por amor a su padre vivo, él no actuó en castigarlo, pero que ya su padre muerto, no hay ningún motivo para no hacerlo. Y aquí es donde los hijos de Israel entran en un pánico profundo, porque José tiene todo el poder para destruir a sus hermanos. José tiene solamente con palabras simples de decir: mátenme a esa gente, podía hacerlo. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el verso siguiente. Y vieron y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte. Así diréis a José: te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Amado, esto es profundo, porque Jacob le mandó a decir a José: perdonas a tus hermanos,
por el mal, por el maltrato, en la forma que te trataron. No lo hagas. Aunque yo me muera, no te vengues de ellos, perdónalo. Y ellos le recordaron eso a José. Y dice la escritura que José, mientras ellos hablaban en este tono, lloraba. Lloraba. ¿Por qué? Porque en la Biblia, mi hermano, en la Biblia no hay dos José. No hay un hombre con un corazón tan amoroso, tan misericordioso. Y vamos a ver qué le contesta José a sus hermanos. José tiene todo para vengarse. José tiene la excusa perfecta. Ya mi padre no está vivo, ahora lo haré. Pero hay cosas que deben seguir de cerca las escrituras y nosotros tenemos que hablarlas porque son contextos bíblicos que a veces la gente lo pasa por alto. El verso siguiente, verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, somos tus siervos. En esta condición, mis hermanos, los hijos de Israel, estos hermanos de José, llegaron hasta la presencia de José y se postraron, como así Dios lo vio en la visión, lo vio en la revelación, y se postraron llenos de temor, llenos de miedo, llenos de intriga. Un hombre con tanto poder, un hombre con tanta fuerza para hacer lo que le quisiera hacer a sus hermanos. Y en el verso siguiente dice ya, en el verso 19, estoy en Génesis capítulo 50, para los que están entrando ahora. Miren, qué importancia, mi hermano, tiene el perdón. Es algo que sana, es algo que restaura. El perdón